Hola, bienvenidos al séptimo video. El tema que elegí hoy se llama la frecuencia de los pensamientos y es la continuación del tema anterior. Recordemos que los pensamientos automáticos tienen una frecuencia, cada persona tiene diferentes pensamientos y en ocasiones existen distorsiones que afectan la interpretación de pensamientos. Recordemos que los pensamientos automáticos generan respuestas adaptativas, que estas generan en tres vertientes. Una, que sea emocional; dos, que sea conductual; y tres, somáticas. Estas tienen un impacto en la reacción de la persona. Y recordemos que los pensamientos tienen una frecuencia a nivel verbal o visual, que son como imágenes mentales. En ocasiones los pensamientos se presentan como una película o una fotografía que parece totalmente real. Todos los pensamientos que procesa nuestra mente parecen reales con, con un grado de exactitud muy amplio que el realizar distorsiones o errores de pensamiento parece totalmente real. Entonces es la confusión de muchas personas que no saben distinguir qué imágenes proyecta su cerebro adecuadamente o cuáles están distorsionadas de la realidad. Estas distorsiones se van provocando a través de las situaciones que va pasando la persona, a través de sus creencias y de aquello que perjudica su interpretación. Mencioné algunas que pasan habitualmente, que son términos de todo o nada. Nuestra forma de pensar se visualiza en términos de que o todo bien o todo muy mal. No existen lados neutrales. Nuestra imaginación o nuestra proyección de mente siempre analiza la vertiente de todo lo que puede pasar terriblemente o todo el escenario que puede ser agradable. Pero no existen grados neutrales donde pases por diferentes situaciones, puedas reaccionar y veas la forma de aprender de esas situaciones. Entonces tenemos que enseñarnos a que no todas las personas pueden identificar términos adecuados de sus pensamientos. El siguiente es leer el pensamiento. El leer el pensamiento es intentar interpretar lo que las otras personas piensan o quieren decir a la hora de expresarse o con su lenguaje corporal. Todas las personas quieren leer el pensamiento y es muy difícil o nadie tiene la capacidad. Nosotros que somos psicólogos no tenemos la capacidad exacta para leer el pensamiento. ¿Por qué la mayoría de las personas pretenden tener la capacidad de leer el pensamiento de la otra persona y por qué motivo son de esa forma? Entonces yo invito a que reflexionen a no intentar leer a las personas porque es muy difícil. Entra mucho la objetividad de cómo lo haces. Este punto sí lo quiero detallar un poco porque en terapias el psicólogo sí puede hacer una tendencia probabilística de la tendencia del pensamiento, pero no es con exactitud. Y para nosotros poder hacer eso de interpretar los pensamientos de las personas necesitamos un análisis muy cauteloso sobre lo que está pensando la persona y qué manifestaciones puede presentarse. Uno como psicólogo, de acuerdo a lo que ha leído, puede interpretar si tiene cierta cantidad de pensamientos hacia dónde va a llegar o qué tipo de persona va a realizar, hacia dónde se dirige su conducta, sus emociones, hasta qué punto va a perjudicar su forma de pensar. Eso sí hace un psicólogo, predecir adecuadamente con tendencias lo que proyectan los pensamientos de las personas. Obviamente se necesita un análisis donde la persona tenga su consentimiento. No se trata solamente de, voy a leer la persona. Un psicólogo no va por la vida diciendo, voy a leer el pensamiento de esta persona. No se puede, simplemente se necesita realizar adecuadamente. ¿Sí? Se necesita pues la voluntad de la otra persona, realizar las preguntas adecuadas, aplicar instrumentos adecuados con validez científica para interpretar las distorsiones cognitivas y predecir hacia dónde va el tipo de pensamiento y qué conductas puede generar ese tipo de pensamientos, que es con evidencia científica. ¿Sí? Ahora, adivinar el futuro.
Este es otro también. Si se trata de predecir lo que la otra persona piensa o lo que va a pasar en el futuro, pues nadie tiene la capacidad de eso. No ha existido evidencia científica de que una persona tenga la capacidad de saber qué va a pasar en una hora, en una semana, en un mes. Nadie. Entonces, el intentar adivinar constantemente el futuro, pues es imposible. Nadie lo puede lograr. Entonces, eso es lo que atormenta a las personas más, desde mi punto de vista, que identifico, que es leer el pensamiento de la otra persona y adivinar el futuro, que son dos cuestiones que nadie tiene la probabilidad de poder sacar la evidencia exacta de cómo pueden pasar las cosas. Entonces, tienen que tener cuidado en estos dos aspectos. El razonamiento emocional. Este se refiere a los pensamientos que ganan más la emoción. Cuando una persona pasa por una situación, su pensamiento queda nulo y gana totalmente la emoción, y lo que expresa más es la emoción. Por lo tanto, no hay un razonamiento, gana lo emocional, y eso provoca que sea una confusión, porque yo pude haber tenido un pensamiento adecuado, pero la emoción me ganó más y el pensamiento queda totalmente confuso y se anula. Entonces gana más la emoción. Después vienen afirmaciones de debo y tengo. Esas predisposiciones que ponen estándares muy altos sobre cómo te debes de ejecutar perjudican mucho la forma en que tú eres. ¿Sí? Entonces hay que cuidar esas predisposiciones donde tienes que siempre decir debo y tengo, como si fuera una exigencia. En conclusión, en relación al tema de cómo existen distorsiones y se dan cuenta, van de acorde a lo que predecimos con nuestros pensamientos. Estos dos puntos son los ejes principales. En nuestra mente, nuestra forma de leer a las personas y cómo interpretamos a las personas, pensamos. Eso es totalmente porque nuestro pensamiento lo genera con una exactitud, con una gráfica tan exacta que parece real, pero no lo es. Al igual, intentar adivinar el futuro. Hay ocasiones que dicen, es que sí lo adiviné. No, pero simplemente fue una tendencia probabilística, que llegaste a la misma conclusión, lo predijiste en tu pensamiento y llegó a esa secuencia, pero estás predisponiendo. Yo puedo anticipar que voy a tener una conversación incómoda con una persona, y el simple hecho de pensarlo de esa manera provoco que la conversación se llegue a ese punto. Entonces no es que leíste el futuro o que adivinaste el futuro, sino que predisponiste que iba a pasar eso y lo provocaste. Entonces no tiendan a creer aspectos de casualidad, de que ustedes tienen control de lo que pueden leer en las personas y de lo que pueden adivinar el futuro. En ocasiones sé que voy rápido, pero intento ser breve y conciso sobre lo que estoy explicando. Ahora, la clave para que todo esto controle las distorsiones cognitivas en terapia es lo siguiente. Anote tres. Uno es la adaptación a la realidad. Es llevar el pensamiento a la realidad con, con cuestionamientos adecuados. Y esto va de acorde a encontrar la reestructuración cognitiva para lograr ver la realidad de tus pensamientos. Y estos dos aspectos son fundamentales. Uno es el porcentaje. Si yo aprendo a clasificar mis pensamientos con un porcentaje, puedo decir qué tan creíbles son mis pensamientos. Imaginemos que yo pienso que, un ejemplo, soy feo. ¿Qué tan porcentaje me lo creo? No, pues yo me lo creo un 100%, un 80%, un 50%. Si le damos un número de porcentaje, vamos a ver el grado de validez del pensamiento. Y eso nos va a ayudar a identificar qué tan real me creo el pensamiento. Y así vas validando y eliminando pensamientos a llevarlos a un punto donde dices es un porcentaje muy nulo el que yo me considere de esa manera. ¿Sí? Los cuestionamientos es lo que nos caracteriza, lo hace más el psicólogo. Nosotros como psicólogos debemos de tener la capacidad suficiente para realizar las preguntas adecuadas para lograr un cambio en el pensamiento. Las preguntas son las claves. Si tú no vas a terapia o en algún momento decides ir a terapia, debes de tomar en cuenta eso.
que la clave para encontrar evidencia de lo que estás pensando son las preguntas. Si realizas las preguntas adecuadas, los cuestionamientos, la enfocas bien la pregunta y la haces en el momento oportuno, puedes cambiar tus pensamientos drásticamente porque la pregunta te va a ayudar a razonar si lo que estás pensando es la realidad. En eso es lo que nos enfocamos principalmente los psicólogos, en realizar las preguntas adecuadas para encontrar la distorsión del pensamiento y cómo afecta su funcionamiento. Con las preguntas adecuadas pues se puede lograr. Esto es la clave porque en terapias sí pasa lo siguiente. Hay en ocasiones que como psicólogo nosotros podemos predecir los pensamientos de las personas y la tendencia de por qué piensan de esa manera. Y no se les dice porque la clave es que el paciente logre realizar sus propias conclusiones para llegar al mismo lugar siempre y tenga las herramientas para poder llegar a ese punto y realizarse todo el tiempo cuestionamientos adecuados para cambiar sus pensamientos. Entonces la clave es ese, buscar que el paciente logre hacer las preguntas adecuadas y responder de manera adecuada para encontrar el por qué existen sus distorsiones cognitivas. El punto esencial de todo este tema es entender lo siguiente. La clave para corregir las creencias centrales es prestar atención a tus pensamientos automáticos y por qué se presentan. ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Qué detonantes y qué estímulos lo provocan? Si tú logras controlar esos aspectos, podrás modificar drásticamente tus creencias centrales y tus pensamientos automáticos para poder controlar tus emociones y tener un accionar más adecuado. Entonces, en conclusión, los pensamientos siempre van a tener un impacto en nuestra vida, siempre van a estar presentes, pero si tú aprendes a ver la realidad de tu pensamiento, si tú aprendes a darle un número de porcentaje, si tú aprendes a realizar las preguntas adecuadas, podrás trabajar el aspecto de cómo mejorar. Y recuerden los dos puntos esenciales. Uno, nadie tiene la capacidad de leer el pensamiento de una persona. Todas las personas cambian y son diferentes en circunstancias adversas o diferentes. Y nadie puede predecir el futuro, nadie. Entonces, si tomas en cuenta esto, si tus pensamientos se enfocan principalmente en esos dos aspectos, estás cometiendo muchos errores y distorsiones a la hora de pensar. Entonces, tengan cuidado con eso y este es el aprendizaje de este video. Gracias por su atención y cualquier cosa estoy para servirles y de manera privada pueden ir mencionándome a detalle qué tema les gustaría que yo abordara más o qué opiniones tienen sobre cómo lo estoy realizando a la hora de exponer, porque siempre ayuda mucho la retroalimentación. Entonces, les agradezco eso y en cuestión de las noticias de mi consultorio les avisaré en un futuro. Muchas gracias.